El pecado trae consecuencias. El pecado lleva a situaciones que si no hubiéramos prometido el pecado, no viviríamos, no experimentaríamos. O en ocasiones no es cosas que nos sucedan, sino cosas que no sucederán por causa de que pecamos. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Génesis 49 nos relata la invitación de Jacob a sus hijos y para hablarles acerca del futuro, qué iba a pasar con ellos. Y este mirar hacia el futuro va hasta el reino milenial. Génesis 49 nos muestra a Jacob como profeta. Obviamente, no por sí mismo, sino por lo que Dios le mostró a él. Versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Era muy importante lo que iba a decir, por lo que les dice, oíd y escuchad. Cuando Dios habla, no solamente nuestros oídos deben estar abiertos, sino la actitud en nuestro corazón debe ser la adecuada. Escuchar con atención para hacer lo que Él dice. No basta con tener información acerca de lo que Él dice, sino actuar conforme a esa información que nos está entregando. Que eso que nos dice tenga un efecto en nuestras vidas, en nuestras mentes. Oíd y escuchad, dice Jacob. Y comienza con Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Su hijo primogénito Rubén. Allí está. Pero dice el versículo 4, impetuoso como las aguas. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén se había acostado, había tenido relaciones con la concubina de su padre, con Bilha. Lo puedes mirar en Génesis 35, versículo 22. Y debido a eso, perdió los beneficios, perdió la primogenitura debido a tal pecado. El pecado trae consecuencias. Israel o Jacob no le dijo inmediatamente. No sabemos si le hizo un reclamo, no sabemos si le llamó la atención, tal vez no lo hizo, lo sabemos. Pero en la escritura no se muestra a Jacob haciendo referencia a este acontecimiento hasta este momento. Delante de sus hermanos, él está exponiendo su pecado. Él se había acostado con Bilha. Y por eso dice primer libro de Crónicas, capítulo 5, 1 y 2, dice que él perdió su primogenitura y que le fue dada a los dos hijos de José, a Manasés y Efraín. En un sentido, José llegó a ser entonces el primogénito. Por voluntad divina, porque esto que está sucediendo aquí en capítulo 49 no es simplemente porque Jacob quiso, es bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero hay algo interesante acá en cuanto a lo que le dice Jacob. Primero vemos las consecuencias. Los pecados traen consecuencias. No quisiéramos vivirlas,
porque representan dolor, pero también traen consecuencias en el sentido de no tener algo que hubiera tenido si no hubiera pecado. El caso de él es, no tiene la primogenitura, que sí la hubiera tenido si él no hubiera pecado de esta manera. ¿Cuántas cosas nos habrá robado el pecado cuando lo permitimos, cuando fuimos seducidos por el pecado, cuando caímos en él? ¿Cuántas cosas perdimos? Y tal vez cosas que jamás recuperaremos. O situaciones difíciles que hemos vivido como consecuencia de esos pecados que se permitieron. Y sucede para Rubén, como también sucede para muchos, es la descripción del versículo 4, impetuoso como las aguas. Así habla Jacob de Rubén, impetuoso. Hace referencia al agua desbordándose, saliéndose del cauce. Ese es impetuoso. Y Rubén no estuvo bajo el control divino, sino que obró de acuerdo a sus anhelos, a sus deseos, a su carne, sin tener control. Y se desbordaron sus emociones, sus pasiones, y terminó en un pecado que le dejó graves, graves consecuencias. El pecado no es un juguete para jugar con él. El pecado es dañino, extremadamente dañino, peligroso, sucio. No es posible jugar con él sin quemarnos. No es posible decir yo sé hasta dónde llego, porque realmente muchos de los que saben a dónde llegan han pasado de la raya de donde hubieran tenido que llegar. No hay control, se desborda y por lo tanto llega el pecado. Y muchas veces tiene relación con el área sexual, pero también en muchos otros sentidos. Y trae consecuencias. Ya sabemos lo que pasó con David. Ya sabemos lo que pasó con David. Ya sabemos lo que pasó con el creyente allí en 1 Corintios capítulo 5, que pecó y cayó de tal manera. Ya sabemos lo que pasa, consecuencias difíciles que se viven en razón a cosas que se permiten. Dios está hoy alertándonos, Dios está llamándonos hoy la atención respecto a cosas que tal vez tú estás permitiendo, tú estás acariciando en tu mente o en tu corazón y que no debes hacerlo. Porque es un engaño, es mentira decir que lo haces y no va a pasar nada. Si eres verdadero hijo de Dios, si eres verdadera hija de Dios, sí va a pasar. Sí va a pasar. Y hay pecados que marcan la vida, como lo hizo este pecado con respecto a la vida de Rubén, el primer hijo de Jacob. Que el Señor te guarde, que el Señor me guarde. Todos estamos expuestos, pero preciso si oímos y escuchamos con atención, deseando hacer lo que Él dice, no caeremos por su obrar, por su misericordia y gracia en nuestros corazones. El Señor bendiga tu vida.